El día de hoy la sesión es alineamientos. Ya, para esto, para poder nosotros hacer el desarrollo del curso o del tema del día de hoy, está basado en la norma del diseño geométrico de 2018, ¿correcto? Entonces, para nosotros poder llegar a lo que es el conocimiento del alineamiento, entenderlo, vamos a hacer una pequeña introducción rápida, ¿no? ¿Y qué es el diseño geométrico de carreteras? El diseño geométrico es una disciplina dentro de la ingeniería de transporte que se encarga de planificar y diseñar la geometría de las carreteras y vía de transportes terrestres. El proceso implica la determinación de la geometría horizontal, vertical de la carretera, así como la definición de elementos como curvas, pendientes, intersecciones. Eso es lo que nos dice lo que es el diseño geométrico de carreteras. Ahora, ¿cuáles son los componentes de este diseño? En los componentes de este diseño tenemos la geometría horizontal, que involucra la determinación del elemento horizontal de la carretera, que es el tema de hoy, ¿no? Es decir, la disposición planimétrica. Esto incluye definición de curvas horizontales y rectas, ¿ya? Otro componente también del diseño es la geometría vertical, que se refiere a la disposición altimétrica de la misma, ¿no? Ya que también tiene sus curvas verticales, sus pendientes, sus cuestas y demás. También tenemos que parte del componente de diseño geométrico son las secciones transversales, eh, que implica el diseño transversal de la carretera, ¿no? Puesto que como influimos, disculpen, se me está escuchando, creo que acá tengo un problema con el audio. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Ya? Buenas Eh, noches, si se le escucha. ya, ok, gracias. Ya, entonces, en este diseño transversal es ya donde ingresan los elementos de sí la carretera, ¿no? Lo que vienen a ser las obras de arte, el diseño mismo de la carretera, del pavimento, de los carriles, los factores de diseño y demás. Y luego tenemos las intersecciones, que viene a ser los cruces, ¿no? Los cruces entre dos carreteras que se pueden disponer de distintas formas, ¿no? Simplemente como cruces, como rotondas o como empalmes con otras vías. Actualmente ya tenemos, con el avance del diseño y las necesidades mismas, los famosos eh, intersecciones viales a nivel de desnivel, desnivel, con los famosos tréboles y las rotondas de distintos niveles, ¿no? Entonces, todo aquello es también componente del diseño geométrico. También debemos considerar las obras de drenaje dentro del mismo diseño. Y por último, la seguridad vial, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las marcas, a las barreras de seguridad y lo demás. Y también ver que los componentes de que hayamos creado en el diseño también sean los adecuados para el mismo, ¿no? Ahora, lo que nos atañe hoy es la geometría horizontal, que viene a ser el alineamiento. Para nosotros, ¿qué es un alineamiento horizontal? Ya entrando a Civil 3D. En Autodesk, el término alineamiento se refiere al conjunto de elementos que representan la geometría horizontal y vertical. ¿Por qué? Porque en Civil 3D se refiere al alineamiento ya en el conjunto del alineamiento, ¿no? En nuestra norma se refiere, hace la diferencia entre disposición o planimetría horizontal y luego tenemos el diseño vertical, ¿no? O la geometría vertical. En este caso, cuando hablamos de alineamientos, hablamos estrictamente de lo plano, ¿no? Eh, Ahora, el alineamiento proporciona la información esencial sobre la trayectoria de la infraestructura lineal, ¿correcto? Con esto nos está diciendo de que todos los valores o todos los datos de ingeniería que nosotros vamos a ingresar al Civil cuando nos va a requerir la información, eh, nos va a ser proporcionado al momento mismo del diseño, ¿no? Y nosotros vamos a poder ir generando, a diferencia de software anteriores, en tiempo real, o sea, de manera dinámica, toda esta, esta trayectoria, ¿no? Que incluyen todos los elementos, ¿no? Las curvas, las rectas, los cambios de elevación y todo ello, ¿no? Los ensanchamientos.
Eh, Ahora, el alineamiento horizontal define la ubicación planimétrica de la infraestructura lineal que incluye curvas horizontales y rectas que representan la trayectoria del plano horizontal. ¿Ya? Los componentes del alineamiento horizontal en civil tenemos la recta tangente, la curva circular, el punto inicio y punto final de las curvas y de las tangentes, ¿ya? Las deflexiones, que es muy importante dentro del factor de diseño, ¿no? Son los ángulos entre dos tramos consecutivos, o sea, entre dos tangentes. Mira, por ejemplo, acá tenemos el concepto, ¿no? Dice, ¿qué es una tangente? Dice, es la línea recta que conecta dos curvas horizontales consecutivas o dos puntos de transición. Proporciona un tramo de línea recta entre curvas para permitir transiciones suaves, ¿no? Entonces, estas deflexiones van a ser aquellos ángulos que se generan entre esa intersección de dos tangentes, ¿no? Luego tenemos la longitud de aquella transición que viene a ser el recorrido del elemento, ya sea en la tangente o en la curva. Luego también tenemos elementos de transición, a veces, muchas veces no considerados en algunos diseños viales, como son los espirales, ¿no? Que vienen a ser la transición entre la línea recta y la curva, ¿no? Bajo nuestra normativa, nosotros podemos hacer excepciones eh, en ciertos casos del uso o no uso de una espiral. Las clotoides sí son necesarias y obligatorias, ¿no? Pero las espirales a veces eh, se puede decir que hay parámetros que nos pueden permitir obviar las espirales. Luego tenemos las estaciones que nosotros conocemos como progresivas, ¿no? Que tienen su numeración dentro de todo lo que es la infraestructura y su representación siempre es la unidad, ¿no? Más 1000, o sea, la unidad más triple cero que viene a representar las unidades de acuerdo a su ubicación, ¿no? De ahí vamos a ver ejemplos también cuando estemos haciendo los alineamientos. Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un alineamiento. En la primera vista, en la parte superior, vemos un alineamiento únicamente de tangentes cuando estamos generando el diseño, estamos iniciando el diseño. Y posterior, vemos un alineamiento donde ya hemos ingresado los elementos de diseño, como en este caso son las curvas circulares, ¿no? Eh, y eso es lo que en sí se refiere al trabajo nuestro, ¿ya? Hasta aquí vino la introducción textual, temática, ¿no? Y acá es interesante porque podemos ver en esta figura que Civil 3D no solamente se encarga del diseño de alineamiento, sino de todos los componentes de obras de arte que corresponden a todo este trabajo, ¿no? Y podemos ver el diseño de una carretera, una curva, ¿no? Y que está atravesando un túnel, ¿no? Que también se puede calcular en base a la misma plataforma de Civil 3D. Y bueno, esa es toda la parte introductiva temática por mi parte. Y vamos a pasar a explicar lo que es el software en sí. ¿Ok? Aquí está. En esta oportunidad yo estoy trabajando con el software Autodesk en la versión 2024. ¿Ya? Eh, lo que vamos a hacer ahora, vamos a desarrollar en sí, es un desarrollo de forma conceptual de que se pueda aplicar en todas las versiones de Civil 3D, desde la primera, que si no me equivoco, que es la 2007, hasta la actual, que es la 2024, ¿no? La que está en vigencia. Bueno, ya. Cuando nosotros abrimos el software de Civil 3D, debemos tener en consideración que cuando vamos a realizar un diseño, tenemos que tener componentes más allá de nuestra normativa de diseño. Tenemos que tener también las características o la información del terreno. Sin terreno o sin esa información,
es difícil que nosotros podamos desarrollar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Ya sea para una edificación, para desarrollo de puentes, puertos, aeropuertos, siempre necesitamos la topografía como parte principal. Entonces, es lo que es lo que nos pide en sí el software, ¿no? Como base. Nosotros podemos ver que dentro de la plataforma misma, ay, espérenme un segundito, quiero ver cómo, eh, ya, ahora sí. Miren, eh, cuando nosotros abrimos la plataforma de Civil, nosotros nos encontramos con, se puede decir acá, la cinta de opciones, ¿ya? En la parte superior, que este viene a ser la cinta de herramientas, el Rainbow, y la plataforma está compuesta por el espacio de herramientas, el Tool Space, y el espacio de modelo, ¿correcto? Ya. Dentro de la introducción misma del software de Civil 3D, nos especifica que nosotros, para poder iniciar el diseño eh, de cuál sea el nivel de diseño que vayamos a realizar, tenemos que primero hacer una configuración del software, ¿ok? Tenemos que configurar la plataforma. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener primero conocimiento de dónde voy a trabajar o qué es lo que voy a trabajar. Entonces, miren, lo que yo voy a hacer es, eh, no sé, quisiera, a ver, reducir esto, porque me está, mm, ocultar. Ya, ahora sí, ya lo pude ocultar los botones de reunión. Miren, cuando nosotros vamos a hacer un diseño, lo que tenemos que considerar es en base a qué vamos nosotros a trabajar, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra zona de proyecto. Ello ya implica de tener conocimiento de la topografía. Por ejemplo, yo me encuentro ahora en la ciudad de Chimbote, en la región Ancash, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que mi proyecto es? ¿Qué es lo que voy a realizar? Una carretera. Muy bien. Y tengo que empezar primero conociendo las características de la zona donde voy a trabajar. En este caso, si me encuentro en la zona costa o en la ciudad o en el llano, yo tengo que tener conocimiento primero de de las formas. A ver, vamos a buscar aquí un ápice de la Panamericana. Aquí tenemos la Panamericana. A ver, por aquí está. Aquí está la carretera Panamericana. Ahora se llama Autopista Panamericana, ¿no? Porque se ha mejorado su sección y demás. Entonces, miren, nosotros para poder hacer el diseño de una carretera de acuerdo a su función, tenemos primero que considerar ya los parámetros, como usted conocen del curso de hoy, de lo que nos manda la norma nuestra, ¿ok? Ese es el manual de diseño geométrico, que es la norma que rige a nivel nacional para este tipo de diseños geométricos. ¿Ya? La norma de diseño geométrico en sí está basado en su fundamento a partir de las normas AASHTO internacionales, ¿no? Casi todos los países están integradas dentro o utilizan el sistema AASHTO para tomar como referencia base su diseño geométrico o sus componentes y luego se adecúa de acuerdo a la realidad misma del país, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder hacer uno que otro cálculo de repente estando fuera del país y es bien interesante que hay algunos valores que se agregan o se obvian de acuerdo a las realidades, ¿no? Entonces, miren, aquí qué nos dice el mismo manual de diseño, que nosotros para
poder iniciar a un diseño, porque este es como una especie de, vamos a decir, de pasos, nos dice que la primero, nosotros tenemos que generar toda una clasificación del proyecto que vamos a realizar. Entonces, para ello yo a ustedes le he agregado en la plataforma compartida en el Google Drive, ya les he adicionado un archivo Excel, que de repente por ahí algunos lo tienen o lo han conseguido, que en sí está, vamos a decir, nos ayuda, es como una especie de wizard, de asistente, para poder generar este diseño, ¿no? Ejemplo, si yo estoy en la Panamericana, donde voy a tener un flujo de 3.000 vehículos de repente por día, ¿no? Vamos a poner acá 3.000 vehículos por día, acá automáticamente me está esta hoja de Excel que ya tiene una programación, me dice que yo debo estar pensando en una carretera de primera clase, ¿no? Vamos a apuntar acá, carretera de primera clase, ¿no? Entonces, si yo no tuviera este asistente, yo voy aquí a la norma y digo, bueno, voy a revisar una carretera, no una autopista, miren, ¿ah? Sino una carretera de primera clase, que me va a cubrir la necesidad, según mi proyecto, ¿ya? De los 3.000 vehículos diarios, ¿ok? Entonces, si yo me voy acá a carretera de primera clase, acá me explica, ¿no? De manera conceptual, qué es lo que yo tengo que considerar dentro de esa carretera de primera clase. A ver, los de términos. Aquí, ya en esta clasificación. Entonces, me dice, las carreteras de primera clase son carreteras donde su índice es de entre 4.000 máximo, ¿no? 4.000 máximo hasta 2.000 mínimo, 2001 vehículos por día, ¿no? Es una calzada de 2 carriles, de 3 metros 60 de ancho, como mínimo. Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel. En zonas urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales o un defecto con dispositivos de seguridad vial. Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? De manera textual ya nos está especificando cuál es la consideración que yo debo tener para esta carretera. Primera clase. Ahora, segundo factor, volvemos al índice y volvemos al Excel. Segundo factor, acá me está diciendo, ¿no? Ancho mínimo, mire, carril 3 metros 60, rodadura debe ser pavimentada. En casi toda la extensión nacional, estas son las características de la carretera panamericana, ¿no? Ahora ya ha cambiado, ahora ya ha cambiado su, vamos a decir, su índice medio diario ha crecido, tenemos ya más tráfico, eh, y las características son mayores, por eso, ¿no? Ahora, digamos que ya tenemos 6.000 vehículos diarios y ya hemos ascendido a una autopista, ¿no? Aunque este debería ser una autopista de primera clase, pero es un proceso que va paso a paso, ¿no? Entonces, miren, vamos a volver con los 3.000, ¿ya? Entonces, ahora, según la orografía, nos dice que nosotros también tenemos que clasificar, la norma nos dice que tenemos que clasificar por las pendientes transversales, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que si yo, cuando hago una sección a la topografía y defino que de repente esta sección es menor a 10%, o sea, un terreno casi llano, donde la pendiente es mínima, y la mayoría del suelo costero, ¿no? Entonces yo selecciono, miren acá, 10%, y me dice que las pendientes longitudinales van a ser de 3% por el tipo de terreno que es un terreno plano. Aquello también lo visualizamos aquí en la orografía, ¿no? Aquí en clasificación, terreno plano tipo 1, eh, donde son menores o iguales a 10%, y aquí tenemos la norma donde especifica cada uno de estos tipos de terrenos que nosotros podemos clasificar por la orografía, ¿no? Mira, ya tengo tres características para mi diseño. Ya tengo que son 3.000 vehículos diarios. Me dice que mi ancho del carril son 3 metros 60, ¿ya? Yo tengo que hacer un diseño con pavimento, ¿correcto? Tengo una transversal
de 3%, pero mis pendientes longitudinales pueden ser de 3% y el terreno es plano, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer para el diseño un análisis o un resumen general y a partir de ahí ya podemos empezar a hacer el diseño de nuestros alineamientos, que es lo que hoy día nos trae. Entonces, pasamos al siguiente punto. Si yo ya tengo entendido, mira, que tengo una carretera de primera clase con un terreno plano, me dice que yo voy a poder trabajar con un parámetro o con un rango en cuanto a la velocidad, entre 60, 70, 80, 90 y 100 kilómetros por hora. Eso es lo que yo voy a tener como mi velocidad de diseño, ¿no? Como velocidad base. Pero en el transcurso de todo el recorrido, yo voy a poder trabajar con cualquiera de estas velocidades, ¿no? Que este es el rango que me permite la misma norma, ¿ok? Entonces, eso lo visualizamos también cuando vamos aquí a la norma, donde ya nos dice que tenemos que tener criterios para el diseño geométrico, ¿no? ¿Ya? Aquí en la norma nos está explicando el resumen que hemos hecho con la clasificación. Ahí vamos a ver por acá, derecho, faja, dominio. Y la norma ya nos especifica, miren, por ejemplo, dentro de las consideraciones, con qué tipo de vehículo de diseño vamos a trabajar. ¿Ok? Vienen todas las especificaciones. Tenemos dentro de vehículo de diseño, tenemos a lo que es acá vehículos pasajeros, un jeep, un auto, un bus, un camión, y vehículo de carga, una pickup, que no es una camioneta con remolque, un camión, ¿no? Un camión corto, un camión de 3 ejes, un camión de 3 ejes compuesto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, volvamos al Excel. Entonces, yo ya tengo aquí mi rango de velocidades. Ahora, con ese rango de velocidades, yo ya puedo empezar a generar ya mis características de diseño. Por ejemplo, si yo voy a hacer una, dentro de mi diseño de velocidad, voy a trabajar con 60 kilómetros por hora, ¿no? Lo puedo escribir o lo puedo seleccionar de aquí, perdón, ¿ya? Puedo seleccionar 60. Miren, los parámetros me dicen que voy a tener mi tramo tangente mínimo, ¿no? Mínimo S. ¿Qué implica mínimo S? Acá está y ya empezamos a ingresar con factores mismos de diseño en base a la topografía. A nosotros nos han enseñado, a ver, déjenme, por aquí tengo que un archivo que ya había estado trabajando, a ver, sí, este. O sea, este archivo también lo tienen ustedes a la mano, se les ha pasado por la carpeta compartida, ¿ya? Este es un diseño y como lo dice bien el nombre, esto es en Cisjordania, ¿no? Lo que nosotros conocemos Israel, por ejemplo, ¿ya? En la zona invadida de Israel, donde nosotros podemos ver acá, según esta imagen satelital, su carretera, ¿no? Un diseño. Ahora, eh, ¿por qué les decía que aquí es donde tenemos que ya estar interactuando con la topografía nosotros? Por lo siguiente, según la forma de este terreno, a ver, vamos a hacer aparecer aquí la topografía. Le vamos a decir que vamos a tener una topografía de 5 a 25 kilómetros, perdón, de 5 las curvas menores y 25 las curvas mayores. ¿Ya? Voy a ocultar esta imagen. eh, Conmigo vamos a aprender, en este momento lo voy a hacer un poquito rápido para poder, pero le voy a explicar paso a paso cuando hagamos el- el ejemplo completo.
perdón, map, doble space, le digo on, ¿no? Aquí está. Le voy a apagar por el momento la imagen satelital y me quedo con la topografía, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros ya vemos en sí la topografía del terreno, ¿no? Nosotros podemos guiarnos por las curvas y sabemos cuáles son depresiones, cuáles son las cuestas, cuáles son las cúspides, ¿ya? La orografía de ese lugar es muy parecida a la nuestra, ¿no? Lo voy a poner acá en función modelo, a ver, para que vamos a esperar un momento que nos cargue el modelo. Entonces, para hacer un aproximado, ¿ya? Vamos a conocer dónde nos estamos dirigiendo. Usted me dirá, pero ¿por qué no vamos al otro lado del mundo, ¿no? A hacer esto. Porque también, como les mencionaba, nuestras normas están basadas en el AASHTO base, ¿no? Y acá podemos ver el mismo lugar con ya toda su topografía, ¿no? Tridimensional. Podemos ver que nosotros aquí arrancamos, el área que yo les he mostrado el archivo, es toda área que se encuentra dentro de ese cuadro fucsia, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que la topografía es muy similar a la nuestra, ¿no? Ustedes, si se encuentran en la ciudad de Cusco, es muy parecida a la zona de Puno, en el llano, donde tampoco es tan llano, sino que también hay detalles geográficos, ¿no? A ver, cargó. Vamos a ver que el software se acerque. Vamos a ver acá, estilo. Ok, triángulos no. Curvas mayores y menores. Hacemos zoom. Mm, A ver, vamos a hacer una pequeña inclinación aquí, gráfica. Ya, aquí lo tenemos ya inclinado, ¿no? Lo que quería ver en tridimensional. Entonces, miren, aquí nosotros podemos ver que este terreno también tiene sus ondulaciones. Entonces, nosotros para poder trabajar, como nos han enseñado en la universidad, nosotros tenemos que hacer, eh, el término es un diseño de ruta, ¿no? En este caso, ya tenemos una carretera que ya está planificada, o sea, que ya está construida. Digamos que vamos a mejorar esta carretera, como sucede en muchos lugares en nuestro territorio, ¿no? Donde nuestro trabajo es hacer el mejoramiento de la vía, ¿no? Hay pocos lugares ya donde hay que construir una carretera desde cero, ¿no? A menos en la zona rural sí, ¿no? En la zona rural sí tenemos aún pueblos que están inaccesibles, ¿no? A la realidad de las vías. Pero en la zona urbana, o sea, en la zona más cerca a las zonas urbanas, sí tenemos ya casi todo desarrollado, ¿no? Vamos a acercarnos nuevamente aquí con el zoom. De repente, jóvenes, algunas funciones las movilizo más rápido. Si ustedes quisieran que explique paso a paso qué es lo que voy seleccionando y qué es lo que voy haciendo, por favor me lo hacen saber, porque yo tomo consideración de que como ya este es un tema de desarrollo de lineamientos, me imagino que algunos ya tienen conocimiento base del software civil, ¿no? Entonces, y yo quisiera saber si alguno necesita que haga una explicación sobre esto para poder también adicionarlo, ¿no? Dentro del desarrollo. A ver, pasó. A ver, un momentito. No sé si sigo conectado o se desconectó el Zoom. A ver si alguien me hace saber. Sí, está bien, ingeniero, no se preocupe.
Ya, porque aquí se había cerrado. Bueno, entonces, volvemos. Entonces, ¿por qué les mostré esa topografía? Porque miren, si yo voy a hacer un diseño, en este caso ya ustedes vieron de que existe una topografía o una carretera de fondo y simplemente voy a hacer el mejoramiento o quiero aprovechar la topografía existente, yo tengo que hacer un diseño de ruta, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que no exista una carretera y yo tengo que de hacer el diseño a partir de este punto, ¿no? Según lo que me manda o lo que me pide el proyecto. Tengo un punto de inicio, ¿no? Y tengo un punto final de repente de diseño. Entonces, nosotros, ante la pauta, ya conocemos que tenemos que hacer el cálculo de diferencia entre las curvas, ¿no? Sacar la pendiente de acuerdo a la cota de este punto. Para ello yo puedo ir aquí en etiquetas, en lo que es superficies, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para saber la cota de repente de ese punto que he marcado, ¿no? Digo, Pot Elevation, me acerco, le doy un clic acá al centro del punto y me dice que estoy con una cota 628. Entonces, yo tengo que llegar a la cota 733. Entonces, tengo 733.11, ¿ya? Que es la cota a llegar, pero yo he salido a raíz de una cota 628.22. Entonces, ustedes ya saben que para el desarrollo de este diseño yo tengo que calcular en base a este punto y este punto, sus cotas y la distancia de todo mi recorrido, cuánto va a ser mi pendiente de proyecto, ¿no? Entonces esto me va a ayudar a hacer los tramos tangentes en la que yo voy a ir trabajando, ¿no? Ese es cuando yo tengo que hacer un desarrollo de ruta desde cero, o sea, si no existiera una ruta ahí. En este caso, este camino ya es existente. Todo lo que yo voy a proceder es hacer eh, es un mejoramiento de vía, ¿no? Vamos a poner el caso porque en sí esta vía es mucho más desarrollada que las que tenemos nosotros en nuestro territorio, ¿no? Pero vamos a ver. Tengo este punto como referencia. Vemos que la carretera inicia en este punto de aquí. Entonces yo tengo que iniciar a partir de una tangente, ¿no? Porque aquí ya tengo curva. Entonces miren, aquí tengo una tangente. Voy a entonces hacer en base, para la explicación, voy a, voy a decirle al ordenador o al civil que no me muestre la superficie, ¿no? Si le pongo acá que no me muestre, no display, o sea, que no muestre la superficie, que significa que no borré la superficie, simplemente la saqué de muestra, ¿no? Entonces, miren, nosotros decimos acá, voy a iniciar mi diseño aquí. Entonces, si yo tengo esta tangente que inicia en este punto, como pueden ver ustedes, la tangente termina aquí, porque ya inicia una curva, ¿ok? Entonces, ¿qué consideramos acá nosotros? ¿Qué pasó? Se me colgó el ordenador, creo. A ver, un momento. A ver, ¿qué consideración vamos a tener? Aquí dice que la tangente termina aquí, o sea, la línea tangente, el tramo lineal. Y aquí entramos en una curva, ¿no? Una línea curva, ¿ya? Y aquí tenemos nuevamente otra curva que empalma con la vía original, ¿ok? Entonces, yo tengo que considerar qué es lo que voy a desarrollar, la carretera que empalma o la carretera principal, que es la que tengo que mejorar. ¿Ok? Entonces, digo, bueno, si a mí me han dicho que yo tengo que iniciar en este tramo, tengo que también hacer su análisis, ¿no? Entonces, buscamos la polilínea y decimos, bueno, aquí yo puedo analizar también que aquí hay un tramo tangente.
o sea, una línea recta. ¿Ya? Entonces dibujamos una polilínea, ¿ya? Y ahí tenemos otro tramo tangente. ¿Qué nos decía la norma? ¿Qué nos explicaba la teoría? Nos dice que en sí un alineamiento es aquel que se encuentra o que nace a partir de la intersección de dos tangentes, ¿no? Y luego se aplica o se crean lo que son las curvas que van a servir de transición entre tangente y tangente. Entonces, para ello, nosotros tenemos que generar o ubicar el punto de intersección, ¿no? De esta línea tangente. Que cuando nosotros hacemos el diseño recién por diseño de ruta, nosotros sí trabajamos en base al punto de intersección, ¿no? Nosotros donde planificamos que va a ser este mismo punto de intersección que yo estoy proyectando. Entonces aquí yo digo, para poder unir esas líneas, un fillet, ¿no? O sea, una esquina con comando de AutoCAD, fillet, y me dice, este fillet va a tener corte redondo, o sea, va a tener una curva presente, una curva que las una, no. Yo necesito que en su radio, o sea, para esta curva que me va a generar el recorte, tenga un radio cero. ¿Esto qué va a hacer? Que yo selecciono esta línea y esta tangente y automáticamente me va a dar su punto de intersección. ¿Ok? Para mí es muy importante ese punto de intersección. Y ya vamos a ver por qué. Luego aquí tenemos otra, miren, tenemos acá dos curvas aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, según por su eje, por su forma, miren, tengo una tangente que va en esta dirección. Tengo también otra tangente que intersecta la vía. O sea, este es el eje de la vía y aquí lo estoy intersectando, ¿ya? De manera perpendicular. A ver, vamos a ver. Si dibujamos primero este eje, ¿ok? Y después podemos tomar un punto dentro de esta curva, aquí, y lo hacemos que el ordenador nos detecte el punto perpendicular, ¿no? Ese es el punto de anclaje. Pero también vemos que hemos generado también dos tangentes más que nos va a dar un punto de intersección. Entonces, nuevamente vamos fillet, ya tenemos el radio en cero, pero verificamos radio cero, ¿ya? Y tenemos una tangente. Luego nuevamente fillet, seleccionamos los puntos y nuevamente tenemos una tangente, ¿ya? Ahora, aquí voy a esconder la imagen. Miren, le estoy haciendo el ejemplo en esta zona para que ustedes vean que el civil se puede aplicar en cualquier lugar bajo también nuestras normas, ¿no? O sea, no habría ningún problema. Entonces, geométricamente yo tengo esto. Y acá me dirán, ¿y para qué me sirve haber generado esta base de diseño? Muy importante, porque nosotros tenemos que tener en consideración, a ver, voy a ocultar esto, consideración como les explicaba aquí en las diapositivas, que nosotros tenemos, a ver, aquí abajo, las deflexiones, ¿no? Este es el término importante sobre el cual yo también tengo que tener consideración al momento de mi diseño. Yo he visto en muchos de los casos, trabajando en sí yo como topógrafo de campo, ¿no? En construcción de carreteras, que algunos ingenieros cuando hacen un replanteo consideran el diseño en sí por su forma, ¿no? Vamos a hacer un mejoramiento, pero sin considerar muchas veces las deflexiones, los ángulos de cálculo, ¿no? Simplemente por experiencia, dice, ¿no? Mi experiencia, y van llevando la forma, ¿no? Pero las deflexiones son en sí puntuales para cuando yo quiera hacer un diseño geométrico. A ver, vamos a ir acá en la norma, curva circular. Ya miren, aquí está, dentro de las consideraciones de diseño, o sea, en diseño tenemos generalidades y tenemos consideraciones para el diseño, ¿ya? Según la norma nos dice, para yo empezar a hacer un diseño geométrico,
¿ya? Yo tengo que evitar tramos con alineamientos rectos demasiado largos, ¿correcto? Tales tramos son monótonos durante el día. ¿Qué significa esto? ¿Qué parámetro dice esto? ¿Se debe a qué? Al estrés que se genera al conducir. Yo como diseñador tengo que considerar dentro de mi diseño de alineamiento, tengo que considerar estos parámetros, estos tramos. Si yo utilizo tramos muy largos, digamos, yo estoy acá en la costa donde no tengo ondulaciones, el terreno es llano, y le pongo, vamos a decir, un tramo que tenga 3 kilómetros, porque no tengo obstrucción de cerros, no tengo ni una quebrada, no tengo nada, y pongo un tramo recto de 3 kilómetros, ¿qué va a suceder? En el transcurso de esos 3 kilómetros voy a generar un estrés, ¿ok? Entonces aquí lo que se busca, y eso una vez lo aprendí porque me explicaron de esa manera fuera algunos ingenieros, eso que genera que estas derivaciones o estos accidentes dentro del diseño, aparte de ser matemáticamente necesarios, también tiene que aportar al momento que uno va a conducir, ¿no? Porque si nosotros estamos conduciendo y nuestro cerebro ve la misma imagen durante 3 kilómetros, ¿qué va a suceder? Es como cuando ustedes están sentados en un mueble y miran a la ventana, ¿no? No hay movimiento, no hay nada, tenemos la misma imagen, nuestro cerebro, ¿qué hace? Comienza a desconectar funciones porque piensa que estamos dormidos o que estamos descansando, reposando, ¿no? Entonces, imagínense, por eso que muchos accidentes se dan por cansancio, porque el cuerpo está cansado, eh, algunos malos diseños de carreteras o el mismo estrés que lleva el conductor, ¿no? Entonces, los parámetros de diseño en sí de la carretera tiene que aportar también para eliminar ese estrés en el conductor, ¿no? Y es por eso que dice que debe evitarse tramos demasiado largos, ¿no? Tramos son monótonos. Durante el día y la noche aumenta el peligro de deslumbramiento en las luces. Ese es otro factor. ¿Por qué? Porque cuando estamos a la distancia en un tramo largo, la proyección de la luz va a ampliar, ¿no? Amplía su espectro, el cono de, vamos a decir, de la luz a partir de su punto fuente va creciendo, ¿no? Y eso también genera un empañamiento. Y por ello es que tienen que haber estos elementos de diseño, ¿ya? Luego nos dice acá que nosotros, por ejemplo, acá, considerar que las autopistas de primer y segundo nivel, los tramos deben ser más bien una combinación de curvas, miren, ¿ah? De radios amplios y tangentes no extensas. Cuando las autopistas son de mayor velocidad, o sea, estamos hablando de 80, 90, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora en algunos países, acá nos dice que aun cuando son autopistas, los tramos tienen que tener combinación de curvas, de radios amplios y tangentes no extensas, ¿no? Que viene a ser parte de lo que les explicaba, ¿no? La consideración del estrés, de la eliminación de estrés. Pero aquí lo hablan técnicamente, ¿no? En el caso de algunos ángulos de flexión pequeños, igual a 5%, los radios deberán ser suficientemente grandes para proporcionar longitud. ¿Qué nos implica esto? Vamos aquí, ¿no? Que cuando yo voy a considerar un diseño de velocidad, acuérdense que ya me dieron la velocidad en mi Excel, acá en mi diseño, ya de acuerdo acá, de acuerdo a mis características, ¿no? A mi clasificación, ya me dieron una velocidad de diseño. Y yo estoy considerando aquí 60 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces, me dice que aquí había tres tramos, longitud mínima en S, longitud mínima en O y la longitud máxima. Miren, quiere decir que para 60 kilómetros yo como máximo le puedo poner un tramo tangente de 1 kilómetro, 2 metros. O sea, es lo máximo que me da la norma. Si es que yo tengo un supervisor de obra o un supervisor de proyecto que está tanto en la norma, si yo le pongo 1,5 kilómetros, simplemente por aprovechar el terreno llano, ese supervisor me debería rechazar el proyecto o me debería observar el proyecto para hacer esta mejora. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 120 kilómetros por hora, mire, acá me dice que me permite una longitud máxima de 2004 kilómetros. Para que me entiendan, si estamos hablando en el colegio o en la universidad en física, nos enseñan lo que es los tramos, a ver, la velocidad constante y la velocidad variada, ¿no? Entonces, nos dice un tramo mínimo de diseño. ¿Por qué?
para nosotros poder ejercer el freno, ¿no? Para poder reducir la velocidad o poder llegar a una velocidad cero. A esa velocidad de 120 kilómetros por hora, nos dice que yo como mínimo, si tengo una distancia en S, ya le voy a explicar qué es S y O, en S yo tengo que tener 167 metros como mínimo para poder frenar un vehículo de 120 kilómetros por hora. Y tengo que tener un máximo de 200, de 2004 para no generar estrés tampoco al conductor, ¿no? Esas son las características que van amarradas a este parámetro. ¿Y por qué existe el mínimo S y el mínimo O? Vamos a ir a la norma. Entonces, miren, vamos a considerar estas deflexiones, ¿eh? Y aquí vamos a ello. Acá nos dice que la longitud de los tramos tangentes son variados. Miren, nos dice que si yo voy a hacer un diseño de velocidad de 30 kilómetros por hora, yo tengo que tener un mínimo en S de 42 metros y un mínimo en O de 84 metros. ¿Qué significa ello? Significa que cuando yo voy a hacer mi diseño aquí, tengo que considerar la deflexión. ¿Qué implica? Miren, la deflexión es esto. Significa que si yo estoy en esta tangente, o sea, estoy en este alineamiento tangente, le vamos a hacer una proyección de 20 metros más, o sea, mi tangente debería ir acá, en este sentido, ¿no? Así. Pero ¿qué sucede? Yo aquí estoy haciendo un quiebre de mi alineamiento, estoy haciendo una deflexión, pero esta deflexión, este, quiebra mi forma de alineamiento, ¿no? A este tipo de quiebre se llama una tangente en S, o una longitud S, porque me está generando un quiebre, o está yendo en contra del sentido, ¿no? En vez de seguir recto, imaginemos que esto venía, vamos a decir que esto venía así. Entonces acá eh, mi giro era vamos a decir, perdón, acá, mi giro iba hacia la derecha, ¿no? Pero aquí yo cambié, mi alineamiento gira hacia la izquierda. Entonces, al tener esa deflexión hacia la izquierda, ya cambié el sentido del giro de la carretera o del camino o del alineamiento de la vía. Entonces, eso se considera una longitud S. ¿Qué implica? Me dice acá que yo tengo, por ejemplo, acá 224 metros. Miren, 224 metros. Y la norma me dice que si yo voy a 60 kilómetros por hora, yo tengo que tener como un mínimo 167. ¿Correcto? Este es en O. Pero en S me dice que yo tengo que tener 83, ¿no? 83. Que si yo estoy considerando que era 147, si no me equivoco, yo tenía que tener la carretera con diseño a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces yo tengo que ir a este base. Pero, según mis parámetros que yo he calculado y he tomado, miren acá, 120 me dice 167. ¿Estoy dentro de ese parámetro? Sí, me lo permite la norma. Ahora, si yo bajo a 60 kilómetros por hora, como ven ustedes ahí también en la tabla, me dice que mi S debe ser 83 metros. ¿Qué implica eso en el diseño? ¿Qué implica esto en el diseño? Que como un mínimo, a ver si yo ubico los 83 metros, como mínimo, si es que yo tenía una curva, la curva se puede haber generado ahí, ¿no? O sea, imaginemos que no existe este tramo, pero existe esto. Entonces, al yo tener este quiebre en S, significa que a 60 kilómetros por hora solamente debió existir este pequeño tramo de acá, como mínimo. ¿Ok? Más pequeño no puede ser porque ya el vehículo ya no tendría la capacidad de poder hacer el frenado en ese tramo. ¿Ok? Entonces, yo estoy acá con 200 y tantos metros. ¿Eso que implica? Que a mí sí me da que estoy aplicando, que estoy en función de la norma, ¿no? 224 y en el siguiente tramo también. ¿Por qué menciono en el siguiente tramo? Porque nuevamente, si ustedes se dan cuenta, yo estoy teniendo aquí una deflexión de quiebre, ¿no? O sea, si estaba haciendo mi deflexión o mi giro hacia la izquierda, en este punto, aunque es mínimo,
la deflexión, pero ya estoy quebrando el sentido hacia la derecha. Estoy haciendo una deflexión, ¿ok? Entonces, eh, la consideración es que yo debo de tener a este tramo que sigue, este tramo que continúa, debe estar basadas en lo que me dice aquí, ¿no? Que tiene que tener un mínimo de 83 metros, ¿ok? Pero, pero, si nosotros consideramos que yo debería tener ahí como mínimo 83 metros, que tengo 105, miren ahí, 105, estoy dentro de la norma, me dice que ese tramo tangente me sirve, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a la consideración o a los considerandos que han tenido ellos al hacer este diseño, miren, este diseño está arraigado o está basado en las normas AASHTO, o sea, que no nos estamos equivocando, o no se han equivocado, el diseño está muy bien, ¿ok? Pero, acá venía el pero, que nosotros tenemos que considerar que cuando entramos a una curva, nosotros aquí no vamos a continuar a 60 kilómetros, o sea, esta curva no va a ser no va a seguir de frente, sino acuérdense que estamos llegando a una intersección. ¿Qué implica? Que en algún momento de esta curva o de repente en esta deflexión de aquí, nosotros vamos a hacer una reducción de velocidad, un cambio de velocidad. ¿Ok? Vamos a hacer un cambio de velocidad. ¿Eso qué implica? Que de repente para frenado ya no vamos a trabajar a 60 kilómetros por hora en ese tramo, sino nosotros vamos a trabajar con 30, que es una velocidad muy baja, ¿no? Es acá en las calles dentro de una zona urbana, una velocidad de, vamos a decir, de intersección. Miren, entonces aquí cambian ya los parámetros. Acá me dice que mi tramo mínimo va a ser 42 metros si es una curva en S y 84 si es una curva en O. Entonces, mira, acá me dice que debe ser 42 metros. Entonces yo vuelvo aquí y acá verifico este tramo y me dice que es de 44. Quiere decir que yo estoy dentro del parámetro de la norma. ¿Ok? Eso es lo que nosotros, es muy importante este punto, les estoy explicando, porque es para el diseño. Entonces, ¿ya? Miren acá, ya la carretera cambia el giro, cambia el sentido. A ver, vamos a hacer por acá, un PL. Acá está el otro sentido de la vía, hacia aquí. Tenemos acá el otro alineamiento tangente. Cuando tenemos una imagen satelital es muy fácil apoyarnos. Miren, acá tenemos otro pequeño tramo tangente. También al ser curva, de hecho que va a haber una reducción de velocidad, ¿no? Hasta aquí más o menos. Nuevamente, aquí es una curva grande. Acá nuevamente tenemos otro pequeño tramo tangente, miren. Aquí tenemos otro. Y miren, está basado en la sinuosidad. Quiere decir que aquí bajaron la velocidad de diseño, ¿no? Las curvas son más sinuosas, los tramos son más cortos, ¿ya? Entonces, para poder trabajarlo, voy a quitar nuevamente la imagen. ¿Eh? Vamos a trabajar así en el bruto, como se dice. Y acá decimos fillet y vamos uniendo, ¿no? Este tramo con este tramo con este tramo de aquí, este tramo, juntamos aquí, este tramo, perdón, ya me dice que ahí, miren, va a ser su curva. Tal vez he tenido ahí de repente un considerando en el tramo tangente, de repente era distinto, pero eso es lo que me está botando o lo que me está arrojando el dato, ¿no? De la imagen. Pues miren, aquí yo tengo un alineamiento, aquí también vamos a hacer el considerando de la... No, ahí nada más, lo vamos a dejar para que se pueda visualizar el... Aquí nada más lo voy a cortar, ¿ya? Ahí lo voy a cortar esto, voy a eliminar esto. Esto sí me entendieron por qué lo coloqué. Entonces, miren, jóvenes, aquí tenemos un alineamiento, ¿ya? Acá tenemos un alineamiento.
¿Qué es lo que nos falta dentro de los componentes de este alineamiento? Seguir considerando, haciendo la verificación de los tramos. Ya vimos que vamos a tener que hacer variación de velocidades. Este pequeño tramo que vimos aquí es de 135 metros, está dentro de la velocidad de 60 kilómetros, por supuesto. ¿Por qué? Porque me pide que sea 83 metros, ¿no? La norma me dice, la norma me dice, si yo voy a 60, me dice que va a ser 83 metros, ¿no? Entonces, estamos muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el radio O? Que difiere a este radio. El radio en O significa, para no dañar el trazo, vamos a volver a plasmarlo, el radio S significa esto, ¿no? Que cada tramo o cada punto de intersección lo que me va a generar es que estoy haciendo un desvío de mi deflexión. O sea, si me iba hacia la derecha, ahora mi deflexión va hacia la izquierda, y luego la siguiente a la derecha y la siguiente a la izquierda. Entonces, este tipo de deflexiones continuas lo que me genera es que yo voy a tener las distancias S, ¿ok? La distancia de quiebre. Pero si yo tengo en mi tramo que estoy avanzando y estoy generando todas las distancias, o sea, todas las tangentes van en un solo sentido, o sea, como ven acá, todos estos tramos van hacia la izquierda. ¿Qué me dice el parámetro de la longitud de los tramos? Que yo voy a tener una mayor amplitud en ese tramo tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yendo en un solo sentido, ¿ok? Siempre considerando que mi tramo máximo aquí va a ser de 1 kilómetro, 2 metros, ¿ya? Esas son las aplicaciones de la norma. Luego, esto es en el caso de las tangentes. Ahora, en el caso de las curvas, cuando ya hablamos de las curvas, me dicen que en las curvas yo voy a considerar también las condiciones de curva, ya de acuerdo también a la ubicación de la vía. Se encuentra una zona área rural, una zona urbana, una zona plana ondulada. Nosotros estamos en plano ondulada aquí, ¿ya? Y la ubicación de la vía, ¿no? Nosotros también vemos aquí que en este caso es una zona rural tipo 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque es una zona rural donde el terreno no es tan, eh, a- eh, no tiene tantas diferencias, ¿no? Entonces me dice que el radio mínimo para esta velocidad es de 125 metros. O sea, estamos hablando de para 60 kilómetros, una longitud mínima S es de 83, ¿ya? Una longitud mínima O es 167 y una longitud máxima me dice que es 1002 metros, ¿no? Si yo voy a trabajar bajo ese parámetro. O también puedo, miren acá, si yo considero que voy a trabajar de repente con una velocidad de 90 kilómetros por hora, como ven, aquí me cambia todos los valores, ¿no? Pero estos valores, como le dije, en este archivo, están apoyados en base a esto, en base a la norma, ¿ya? Si nosotros vamos aquí a la tabla de aparte de los parámetros de curva, vamos a ver por aquí, aquí estamos, lo que nos dice, ¿no? Límite de radio de peraltes y de pavimentadas. Por ejemplo, si yo estoy considerando un diseño de 60 kilómetros por hora, me dice que el cálculo para este peralte, los radios límites, son de 165,7 y de 1000 metros, ¿no? De radio. Ese va a ser el radio. ¿Eso qué implica aquí? Que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer aquí acuérdense que hice una variación acá, pero yo estaba en 60 kilómetros, que es nuestro diseño. ¿Ya? Me dice que mi radio mínimo es 125. ¿Qué implica acá ello? Que yo le voy a decir a la computadora, fillet, miren acá, radio 125, y ahí voy a tener mi radio. ¿Estamos? Pero esto vamos a trabajarlo ya usando el civil. ¿Ok? Entonces, miren, yo aquí tengo ya mi alineamiento y voy a trabajarlo. ¿Cómo? Yendo a esta herramienta, a la cinta de herramientas, al Rainbow Tools, y selecciono crear un alineamiento por herramientas.
¿Qué implica cuando yo voy a desarrollar por herramientas? Significa que al momento de cargar me va a pedir los datos el elemento que yo estoy generando. Le voy a decir que esta va a ser vía, me- bien mejora, ¿no? Bien mejora. Que este alineamiento, miren, ahí me pregunta qué tipo es. Centerline, o sea, es el eje de la carretera. Me dice que son offset, o sea, los límites izquierdo y derecho de la vía. Puede ser, vamos a ver luego que los offset también son elementos del mismo alineamiento. Tenemos los curve returns, o sea, estos son las curvas de retorno. Cuando nosotros tenemos una intersección y tenemos dos, o sea, los offsets o las paralelas al eje, entonces para nosotros poder hacer la transición hacia la derecha en una curva, ¿ya? Ahí le voy a dibujar luego qué es. Entonces, este curvetún lo que va a hacer es la curva que nos permite esa dinámica, ¿no? Cambiar de un carril hacia su perpendicular o la intersección que estemos. Los rail se refiere a los en sí que consideramos, es un eje para considerar los guardabayas, o sea, los protectores que están hacia los laterales de los carriles, o también el diseño de los rieles puede ser para otros elementos, ¿no? ¿Ya? Y los misceláneos son trazos que podemos hacer que nos van a permitir de repente mejorar nuestro modelado de vía cuando ya se hagan lo que son los corredores, luego de haber hecho el diseño de ensamblajes y todo ello, ¿no? Entonces, esta es una línea o un eje. Me dice el site. Cuando habla de site ya es algo más completo. En sí especifica con respecto si yo estoy trabajando a nivel territorial y estoy haciendo una carretera, vamos a decir una carretera nueva, que va a atravesar a lo largo de parcelas. Entonces, yo al generar un diseño tengo que diseñar todo un compendio de terreno sobre el cual al momento de hacer yo el trazo, tengo que haber considerado la condición general de agrupación de terreno, por ejemplo, digo Ancash, ¿no? O la quebrada tal, y esa quebrada tiene que estar ya dividida en sus parcelas, ¿no? En sus parcelas propietarias. Entonces, cuando yo lo incluya este alineamiento dentro de un site y haga el dibujo del alineamiento, este alineamiento lo que va a hacer va a cortarme esas parcelas y va a generar su derecho de vía, ¿no? Que si ustedes se acuerdan, acá dentro del reglamento también hablaba, vamos a ver, derecho de vía, ¿no? Perdón, derecho de vía. Acá, elementos de la sección, donde tenemos que considerar el derecho de vía, ¿no? El ancho, cuánto se está permitiendo para ese derecho de vía, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la carretera, cuando se haga el diseño, esto va a generar la interrupción no solamente en el eje, o sea, el eje no va a cortar con un cuchillo la parcela, sino también tiene que cortarme el ancho de ese derecho de vía para este nuevo trazo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que para eso nos sirve considerar un site o no. Aquí lo voy a dejar sin site porque no tenemos esas características. Y luego, estilo de alineamiento, esta plantilla también ya cuando llevemos el curso, se les va a alcanzar, o sea, ahora lo voy a también a alcanzar a la institución. Entonces yo voy a ponerle acá que este es un alineamiento existente, ¿no? Porque esto es una vía que existe, ¿ya? Y las etiquetas le voy a poner que me dé por este momento todas las etiquetas, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a ingresar acá, miren, le voy a decir lo siguiente. A ver, aquí ya creé esto. Bien mejora, ¿no? Ahí voy a cerrar un momento esto. ¿Ya? Ya está creado el elemento, solamente falta empezar a dibujar. Y yo voy a decir propiedades de esta bien mejora, ¿ya? Miren que es existente, es un objeto va a ser el diseño de un alimento existente, el tipo eje de vía. Acá cuando me dice estaciones de control, se refiere a que yo puedo ir ingresando las progresivas para los cambios de velocidades, para las marcas, ¿no? Horizontales. Pero yo lo que necesito es esto.
Acá me dice que yo, al momento de crearlo, no he considerado su velocidad de diseño. Entonces voy a hacer la eliminación de esto de aquí, ¿ya? Para hacer esa corrección. Fue muy rápido el gatillo, como dice, y tuve que presionar. A ver, volvemos acá, ¿ya? Vía de mejora, miren todas las características que había hecho, y me voy aquí a diseños o criterio de diseño. Entonces, acuérdense que mi diseño base es 60 kilómetros por hora. Pongo 60, ¿no? Ahora, si yo quiero que esta norma, o sea, este diseño está basado en normas, yo activo acá, ¿sí? Diseño basado en normas, ¿ok? Y acá me dice que esto está utilizando como base las normas AASHTO, miren acá, ¿ya? Que vienen ya incluidas dentro del software, ¿ok? Que en sí son las normas AASHTO 2011. Entonces me dice acá que yo puedo hacer un diseño con una carretera, con ¿se acuerdan de la pendiente transversal? Una pendiente de 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, ¿no? O pendiente que no tiene superelevaciones. Pero este es en cuanto a las normas SHASTA. A ver, no sé si les habrá alcanzado, voy a subirlo ahora mismo si es que no es así. XML, escritorio, curso civil. Vamos a buscar acá el archivo. Acá lo debería tener, un momentito. A- Aquí está, esta de acá. ¿Ya? Esta norma también se los voy a alcanzar. ¿Ya? Aquí. ¿Para qué? Aquí estamos. Vamos a subir la norma. Aquí está. Norma. ¿Ok? Y ahí está subiendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Acá le voy a decir a la computadora, no, yo no deseo trabajar con las normas AASHTO, porque yo en mi país ya tengo una clasificación. Entonces, vamos aquí. Miren, y aquí encuentro norma de eje carretera. Bueno, aquí ya lo tenía ingresado dentro de la carpeta civil, pero cuando ustedes lo vean o lo obtengan, pueden ir a la carpeta donde lo han grabado y aquí aparece, ¿no? Norma de G18 carretera. Miren, y aquí ya, esto ya está adecuado a nuestra realidad, ¿no? 4% área urbana, 6% área rural, con peligro de riesgo, 8% área rural, plano ondulado, 12% área rural, accidentado, escarpada, ¿no? Yo estoy trabajando en plano ondulado, ¿se acuerdan? 8%. Aquí, ¿ya? De 2 carriles o de 4 carriles. En este caso es de dos, ¿no? Uno de ida, uno de retorno. Y me dice que la carretera, le voy a decir que es una carretera métrica, ¿no? Un factor métrico. Entonces pongo OK, ¿ya? Miren ahí, ahora cuando yo empiece a hacer este diseño, va a estar considerando la norma. Acuérdense que yo he puesto parámetro de diseño de 60 kilómetros por hora, que implica que me puede botar errores, ¿no? Entonces yo lo voy a decir, y que voy a dibujar una línea tangente, tangente, así como esta, o sea, solamente punto de intersección, o yo quiero ingresar ya que me vaya considerando las curvas en el diseño. Entonces, para esto digo, voy a considerar acá la configuración para las curvas y espirales. Acá que me dice que yo voy a trabajar con, vamos a poner curvaclotoides, ¿ya? Donde me dice que el radio de diseño, ¿se acuerdan acá del Excel? El radio de diseño me dice que es 125, ¿no? El radio para mi diseño, como base, ¿ok? Entonces acá le pongo 125. ¿Tengo alguna espiral o no? Luego de a ver, vamos acá, curva. Ya, vamos
Vamos acá, curva horizontal. Vamos a buscar acá en la norma. Esperen, para no confundirme, vamos a ir acá. Diseño geométrico. Miren, estamos aplicando al 100% la norma. Acá, curvas de transición. Ya. Las curvas de transición son los espirales que le comentaba. Para las curvas de transición hay este caso son las curvas compuestas. Vamos acá, curva de transición, las espirales, que son más componentes. ¿Qué nos dice esto? Que si la aceleración, este es de acuerdo a la relación por tiempo, ¿no? Nos dice que su parámetro de velocidad genera una fuerza, cuál es el máximo de esa fuerza que se puede generar, y esto nos reduce a esto. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 60 kilómetros por hora, que está en esta tabla, me dice acá que el radio mínimo de esta curva, vamos al civil, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar ahí, a ver que termine de guardar, ¿ya? Acá lo que me está especificando es que si yo tengo como radio mínimo 60 kilómetros por hora y tengo un radio mínimo de 135 era, ¿no? 125, tengo 123. ¿Qué significa? Que esto me está generando una fuerza de 0,5 metros por segundo por ese cubo, ¿no? Esto que implica que yo voy a tener un peralte, miren, máximo de 12%, ¿no? Acá, 8%, perdón. Peralte máximo de 8%, ¿ya? Y la longitud de la transición calculada, o sea, en base a los factores, a las fórmulas que vimos acá en la parte de arriba, calculada, me dice que va a ser, si es calculada es 49 metros el radio de curvatura, o sea, la longitud, perdón, de transición. Pero si es una transición redondeada, o sea, redondeamos el valor para aplicarlo, es 50 metros, ¿no? Ahora, y así sucesivamente tengo por todo el tramo, ¿no? Luego aquí, según esto me decía que yo puedo predisponer, ¿se acuerda que les comentaba? Que yo puedo dejar de considerar curva espiral que puede prescindir ya. Miren, acá esto. Vamos a poner acá en 12. O sea, si yo tengo la curva en espiral, o sea, si voy a tener curva en espiral, me dice, si yo voy a usar un radio mayor a 325 metros, con todos estos considerandos, pero mi radio que me toca utilizar es mayor a 325 metros, yo puedo prescindir de usar curvas espirales o curvas de transición. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo ya este radio, o sea, tengo un radio mayor a 325, ya no necesito poner curva de transición, porque simplemente va a ser una curva simple y la curva lo va a evitar. ¿Ok? Entonces, cuando haga mi diseño aquí, en mi configuración, ¿se acuerdan? Yo puedo tener una curva espiral de 20, de 50, perdón, en este lado, y una curva de 50. Pero, acuérdense que acá necesito un valor A. Me está pidiendo ese valor A. Entonces, qué me dice la tabla? Acuérdense, estoy en 60 con una curva de 123 y me dice que su valor A, que es aquel que se encuentra acá antes de la calculada, ¿ya? Es de 78. Miren, 78 es el valor A calculado. Y acá me voy al software y el software me dice que tengo un valor A de 79 en base a 50 metros, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Corrijo 78 aquí y 78 aquí. Entonces me dice que la curva real, o sea, la longitud de la espiral va a ser 48.672 metros, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en base a este parámetro, yo me voy a ir acá y ahora sí lo voy a decir, quiero dibujar tangente, tangente, porque ya configuré la curva, ¿no? Entonces acá me olvido ya de la deflexión, porque ya lo calculé previamente al hacer este borrador, ¿ok?
Entonces ya puedo ir y empezar a dibujar mi alineamiento. Miren, ¿se acuerdan que aquí era la curva, ¿no? El empalme con la otra, entonces, vamos a ir acá. Tenemos aquí otro punto. Aquí tenemos otro punto, ¿ya? Y simplemente, miren, nos hemos basado todo el análisis anterior que nos pide la norma. Ahora, aquí vamos observando. Si ustedes se dan cuenta, a partir de este punto no me generó la curva. Acá sí me generó, miren la curva. Pero en estos dos puntos no. ¿Por qué? Porque, a ver, punto PI, punto de intersección, porque acá ya tengo que, en ciertos casos, hacer el cambio de velocidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí está trabajando en velocidad 60 kilómetros por hora. Aquí ya me está pidiendo que haga cambio de velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo veo cuáles son las características técnicas de este camino, ¿no? Que está basado en un diseño a 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Acá, miren, está claramente, me ha considerado, ¿ya? Aquí tenemos la espiral, acuérdense, le pusimos 50 metros, acá me ha considerado 50 metros de espiral, aquí 50 metros de espiral de salida, esta es la curva, si no existiera, la curva sería por aquí, ¿no? Mira, sería así la curva, fillet, radio, ¿recuerdan? 125, ¿no? Entonces la curva en este punto sería de esta forma, sería un poco menor, ¿lo ven? Sería un poco menor la curva. Ha variado, ¿por qué? Porque le hemos hecho la introducción de las espirales, entonces de las curvas de transición, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar en base al diseño. Ahora, para poder ver las características técnicas y ver qué nos está pasando aquí en esto, ¿ya? ¿Por qué no nos está marcando la curva? Nos vamos a ir aquí en esta tabla de herramientas que vamos a explicarles. Los componentes de esta tabla, o sea, de esta herramienta es, si yo quiero crear un punto de intersección, ¿qué significa? Un punto de intersección es un PI, o sea, puedo crear de repente que las tangentes vayan por otro lado y acá generar un punto de intersección, lo agrego con esto. Si yo quiero eliminar un punto de intersección, lo elimino con esto. O sea, si yo selecciono acá punto de intersección, ahí vamos a probarlo, y le doy pin acá, desaparece el punto de intersección. Control Z y volvemos, ¿no? Si yo quiero agregar un punto de intersección, miren, le doy pin acá, aquí, no, ahí, y ya se desvió la vía, ¿no? Hubo un desvío, un cambio, porque creé un punto de intersección, o sea, generé dos tangentes distintas. Ya, listo. ¿Ya? Y así vamos a tener distintos elementos para trabajar, ¿ya? Vamos a ir combinando esto. Entonces, yo quiero conocer primero sus factores de lo que he creado. Entonces, selecciono el alineamiento, miren, y aquí en la barra de bien mejora, me voy a este último punto, que es el alineamiento, pero en forma de cuadrícula, o sea, en datos técnicos, ¿ya? En datos técnicos. Quitarle acá el docking. Entonces, acá, ¿qué me dice? Acá me da todas las características, todas las pautas del diseño. Como ven ustedes, hasta ahorita yo no tengo ningún problema. O sea, acá debería, si es que yo tengo un problema, debería salir un signo de admiración, un signo de aviso, ¿no? Pero no, acá me está diciendo que yo estoy trabajando en base a estos parámetros mínimos. Acuérdense que yo le dije a la computadora que me haga 125 mínimo de radio. Vamos al Excel aquí. Siempre y cuando, miren, el radio hacia la derecha, acuérdense, el radio que cambia, no, perdón, acá, el radio mínimo 125. Quiere decir que los radios pueden ser mayores, ¿correcto? Pero el radio mínimo a esta velocidad 60 va a variar. Entonces, lo que le mencionaba, implica que el software me está advirtiendo que yo necesito hacer un cambio de velocidad.
porque acá toda velocidad del diseño es de 60 kilómetros por hora. Todos los parámetros son de 60 kilómetros por hora. Entonces, acá yo que necesito ir a las propiedades de alineamiento y hacer esos cambios, ¿no? Yo voy a decir que aquí, en este punto, a partir del último punto tangente aquí, del 660, vamos a apuntar acá, del 0 más 660 kilómetros, voy a cambiar y voy a reducir, porque ya se viene una curva cerrada, a 30 kilómetros por hora, ¿no? ¿Correcto? Y esto lo voy a culminar saliendo ya de la intersección, que acuérdense que acá había una intersección de vía, un cambio de vía, y lo voy a culminar en la 800, ¿no? En la más 800, para volver a hacer 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo hago esta modificación? Muy fácil. Selecciono el elemento, clic derecho, propiedades de alineamiento, o aquí, miren, eje mejora, clic derecho, propiedades de ese alineamiento, y aquí donde digo diseño de criterio, o criterio de diseño, perdón, le voy a agregar un punto. Entonces, aquí es donde yo agrego. ¿Se acuerdan que era la 660? Acá le dije que bajaba esto a 30 kilómetros por hora. Agrego un valor más y era la 800, si no me equivoco, subía nuevamente a 60 kilómetros por hora. Pongo aplicar, pongo OK, ¿ya? Miren, aquí me ponen los puntos, me dice que yo cambié velocidad. Bajé a 30 kilómetros y aquí volví a 60 kilómetros por hora, ¿no? O sea, acá ya me está anticipando el civil de que yo estoy haciendo ese cambio de velocidades. Entonces ya puedo generar mi diseño. Ahora, me decía el ordenador, ¿se acuerdan ustedes? Que si yo tengo una velocidad de 30, vamos a ver acá, de 30 kilómetros por hora, que es la baja que yo le di, me dice que el radio mínimo es 30, ¿ok? Y si mis radios o sea, si yo voy a utilizar radio mayores a 80 aquí, yo puedo prescindir de curva, pero aquí no, aquí yo tengo que utilizar la curva, ¿no? Entonces, me voy acá a la tabla, aquí de límite de transición, ¿ya? Entonces me dice que yo tengo una tabla de 30, un radio de 30. Quiere decir que acá yo voy a hacer con longitudes de 30 metros con un radio mínimo de 28, ¿no? Y una A de 28 de igual manera. Entonces, para esto vamos acá al civil y le decimos que yo voy a dibujar, miren acá, una curva espiral. Aquí tenemos curvas circulares, miren acá, esto es circulares, solamente circulares, que yo podría utilizarlo de esta manera, ¿no? Le digo que voy a dibujar una curva entre dos tangentes, acá, miren, entre dos tangentes con un radio. Yo puedo hacer esto. Elemento uno, segundo elemento, y me pregunta, este radio, o sea, esta deflexión o este ángulo sobre el cual yo voy a hacer la curva, ¿es mayor o menor a 180 grados? En este caso es un ángulo agudo, ¿no? Entonces le digo, es menor de 180. Y me pregunta, ¿cuánto es el radio que le voy a colocar? 30, ¿no? Miren, y aquí ya me genera un error, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí va a estar considerando miren, ahí ya me genera una observación, ¿ya? Vamos a ir a ver acá. Ah, en este punto tendría que ser cero, ¿no? Para que no me genere. Ok, vamos a probar si se puede. Entonces, este punto es acá, alineamiento. Estoy en la 746.52. Entonces, vamos acá. Acá tengo un PI 746.
¿Dónde está la progresiva? Acá está, 746,76. En este punto de acá, miren, aquí, 746, a ver, 746,70 punto 76, si no me equivoco, ¿ya? Es donde yo tengo que hacer el cambio de velocidad a cero. A ver, vamos a ver acá. Vamos a agregar, a ver si es cierto. Acá vean ustedes que cambiaron los valores. ¿Se acuerdan que yo le ingresé acá un 800? ¿Por qué? Porque hemos agregado una curva adicional, ¿no? Entonces ahorita le agregué este. Esto era 746,76. Ya, aquí. Ahí vamos a ver si esto va a cero, ¿no? Vamos a ver qué me genera. ¿Ya? Miren, al yo generar el cero, se eliminó la advertencia, como ven ustedes. ¿Por qué se eliminó la advertencia? ¿Por qué? Porque en valores cero, aquí como ya es frenada, me toma como que fuera el final del elemento. Acuérdense que en esta intersección mi vehículo va a llegar a cero, ¿no? Entonces yo para hacer esa aplicación de una intersección, tengo un cero y ahí ya tengo que a partir de este cero, yo le puedo dar acá en el arranque, aquí en este tramo, yo ya le puedo hasta cambiar esto, ¿no? Puedo decir que de repente en la 740 inicia con 60 kilómetros por hora. Generalmente voy acá, dice a propiedades, ¿y qué valor era? Perdón, 740, ¿no? Aquí ya no es 746, no, 750, perdón. En la 750, ¿ya? Sube a 60 kilómetros por hora. Me va a variar. Y acá, miren, acá ya empieza a afectar. ¿Ven? Acá empieza a afectar los factores, porque nuevamente se redujo este tramo de acá. ¿Ok? Acuérdense que si yo tengo 60 kilómetros por hora, tengo que tener una longitud mínima de 100, no, de 83 metros, ¿no? Entonces ya estoy afectando ese valor y me afecta a los anteriores. Entonces yo voy a poner en su sitio, en su lugar esto, ¿ok? Me voy a las propiedades, ¿ya? Me voy a las propiedades, vuelvo a aplicar, ¿ya? Me voy a los parámetros, ¿ya? Y acá me dice que yo tengo que generar acá, que tengo y- que he generado unos variables de... Entonces yo al generar ese cambio de 60, como vieron ustedes, me cambió todos los parámetros, ¿no? Nuevamente me puso en alerta el diseño que ya tenía, ¿ya? Entonces, selecciono ahí, me salen, a ver, perdón, voy a cerrar esto, me salen opciones de consideración, borro y digo aquí, no puedo visualizar los valores porque están las etiquetas sobre. Entonces yo le voy a decir acá que voy a hacer cambio de etiqueta, o sea, les voy a cambiar su posición, ¿no? Selecciono esta etiqueta de acá, le digo por favor, váyase para arriba, acá de igual manera, no me permite ver los valores, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá me dice que yo tengo que hacer una subdivisión de curva, ¿no? Que he generado un factor, porque he movido esto, movilizado. Me voy aquí, propiedades, ¿ya? Aquí, punto de estación, punto de control. A ver, les voy a decir que era 746.
Ah, ya. Acá me está diciendo que, a ver, voy a generar un punto de control aquí, ¿ya? Pongo aceptar. Vamos a ver qué es lo que me dice. Ya, me dice que aquí yo estoy generando un punto ya de quiebre. O sea, dentro del diseño, estos parámetros, estas alertas ya no las voy a poder modificar porque me apareció, porque hice la modificación de esto, ¿se acuerdan? Aquí estaba limpio. Entonces lo que le estoy acá mencionando es de que este es un punto de control, ¿no? Acá donde donde tengo una interrupción del mismo alineamiento y para continuar su diseño, ¿no? Luego no tengo más problemas o parámetros en ello. Aquí, ¿se acuerdan que cuando yo les dije que si voy a 60 kilómetros por hora en este punto, que es mi diseño, yo puedo prescindir de las espirales si yo le pongo un radio mínimo de 325, ¿no? O sea, vamos a decir 350, ya no voy a usar espirales, sino sería una curva horizontal, ¿no? Entonces, acá en el civil me está teniendo esa considerando en este punto de acá. ¿Ven? Acá no me genero curva. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo aplicar ello. Entonces yo le digo, aquí qué voy a hacer nuevamente. Miren, un diseño de curva con un radio y le digo, primer elemento de curva, segundo elemento, perdón, este es el alineamiento. Vamos a ponerle en orden adelante porque tenemos, acuérdense, la polilínea detrás. Voy a ver si lo podemos eliminar esa polilínea. Ya, vamos a eliminarla. Entonces volvemos aquí. Entonces acá, ¿qué le digo? Voy a dibujar primer elemento, segundo elemento. Me dice, esta curva es mayor este ángulo es mayor a 180 grados. No, es menor. No hemos llegado a 180 grados. Ok. Y me dice, ¿cuál es el radio? 350. ¿Se acuerdan? Que se quedó en que iba a ser un radio de 350. Presiono Enter y ahí se dibuja recién la curva, ¿no? Es casi mínima, pero es una curva horizontal. Aquí también teníamos ese tema, aquí en este punto, nuevamente. ¿Y por qué le he puesto una curva horizontal? Porque estoy prescindiendo, porque le he colocado 350 metros, ¿no? Me dice que 345 hacia abajo, si me obliga a ese radio, y tengo que aplicarle con espirales. Pero en este caso no necesito. Aplico directamente curva. Primer elemento, segundo elemento, menor a 180 grados, y la curva de 350, ¿no? Ahí se genera todo el recálculo de todos los elementos, miren, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué genera? Aquí ya hay variación, miren. Acá me apareció otra alerta. ¿Por qué? Porque aquí el tramo es menor, ¿no? Es muy corto el tramo. Entonces yo le voy a poner, como esta es curva, que de las 640 me empiece la reducción de velocidad. Voy a propiedades, acá diseño de criterio de diseño, y le digo 640, ¿no? Pongo aceptar, ¿no? Me mantiene, me sigue pidiendo más, este, ¿no? Que tenga, ¿por qué? Porque ya en el tramo está yendo a menor, o sea, el tramo anterior era 60, ¿no? Entonces, de aquí este tramo de repente no cumple ese parámetro. A ver, tenemos 20, 40, no cumple los 80 metros, ¿no? Entonces vamos a colocar más atrás, propiedades, le vamos a decir desde la 560 metros. Miren, varía la ubicación de mi metraje, ¿ya? Y acá el problema va a estar en este punto de acá, miren, entre esta curva y esta. Entonces no voy a poder aplicar los 350 metros aquí, va a tener que ser menor, ¿ya ven? Entonces aquí me voy a este componente, perdón, que cerré, vamos a darle
edit la geometría, y le voy a decir acá que voy a quitar este componente de acá. Esta curva la voy a quitar. La vuelvo en tangente nuevamente. Como ven, acá ya se quitó la alerta. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya no me está afectando. Ahora, aquí si yo aplico la mínima que es 125, voy a tener que aplicar una curva con espiral. Entonces le digo aquí, curva con espiral, entity, entre dos, remove, free, reverse, espiral, no, es esta de acá, con espiral entre dos tangentes. Le digo, primer elemento, segundo elemento, me dice, especifica el radio de la primera curva, ¿se acuerdan que era 50? El radio de la segunda curva, 50. Ah, ya. Y la longitud, que era 49, si me equivoco, ¿no? La segunda longitud, 49. Me dice por dónde voy a pasar. Aquí, ¿no? Con mi tangente. Aquí. Mm, No me permitió. Entonces, obligatoriamente me está pidiendo el ordenador, el civil, que yo le ingrese una curva circular, ¿no? Tendría que irme al límite, ¿no? Vamos a ver. Y que Dígame, con la opción de la primera, lo que estaba haciendo, sí le va a permitir, creo, ingeniero. No, no, con con es- la curva con espiral, pero la que dice, no, al costado, no, esa no, al costado hay otra, al costado izquierdo, creo. en esta, Esa, sí, pero la tienes que es free espiral, curva espiral, ¿no? esta es Los la que he dos utilizado. iguales. No, has Esta es la que hemos. utilizado el de abajo. ¿El de acá? No, No, esta. abajo está la flechita, mira, debajo de eso está una flechita seleccionada, de eso es lo que has usado. Tienes que A usar ver, la, ajá. debo haberme equivocado. A ver, vamos a ver. Ujú. Primer elemento, segundo elemento. Ah, tiene razón, presioné mal el mouse. A ver, ponemos entre y me dice, especifica el radio 125, ¿no? Porque no me queda otra. Acá, espiral, La la entrada. longitud 49 de entrada, ¿no? La salida también era 49. A ver, espiral entre tangentes 50. Igual no me permite, ¿ves? O sea, si yo le El, agrego el valor eh, 49, 49, el de 50, salida 50. te dice el ingeniero. A ver, Especifique el espiral de salida, dice. 50 más. por eso, me vuelve al inicio, o sea, me está rebotando a que ingrese nuevamente el primer valor de entrada y nuevamente el valor de salida. ¿Por qué? Porque Mm. ya el software, según lo que le he cambiado, miren, acuérdate acá, 30 kilómetros, ya no son los parámetros para Ah, este claro, ya lado. cambiaste. Ahí está. Entonces tengo que volver a cambiar el factor. Vamos a ver si no estamos equivocándonos. En 660 era, ¿no? Sí, 660. Entonces acá, 560, ponemos a 660, ¿ya? Ahí nuevamente, miren, no me sale error aquí, está bien, me dice, porque está a 30 kilómetros. Entonces vamos a ir nuevamente en esto. Estamos acá, menor de 180, el radio es 125, ¿no? La espiral de ingreso, 50, salida 50, y nuevamente no me permite, ¿ver? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que colocar, ahí sí obligado ya la curva simple, ¿no? Primer elemento, segundo elemento, menor, 125, y ahí sí me permiten. ¿Ok? Esos son unas, así como en este punto cero cuando le coloqué y murió acá, o sea, no se generaron estos errores. O sea, seguro si borro el elemento y lo vuelvo a generar y ese error no se carga, debe ser un error en la programación tal vez de la norma, no lo creo así, ¿ya? Porque aquí sí se había generado el cero, ¿no? A ver, vamos a sacar nuevamente esta etiqueta, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Entonces, miren.
Ahí tenemos casi todas las variantes ya de lo que respecta al diseño del elemento, ¿no? Acá, miren, acá nuevamente, curva, primer elemento, segundo elemento, menor, 350 metros, no me genera ningún error porque estamos dentro de parámetros. Acá nuevamente, primer elemento, segundo, enter, 350 y ahí está mi carretera, ¿no? Ahora, vamos a ver si con todos los parámetros de diseño corresponde con la carretera original. Vamos a evaluar, ¿no? Acuérdense que tengo el margen de, vamos a decir, tengo la opción de que como este es un mejoramiento puede haber variado el diseño, ¿no? Y cierto, hice una pequeña variación, ¿no? Miren acá, ¿ya? Pero acuérdense que en este punto yo cambié el punto de intersección, o sea, lo jalé un poco más acá, ¿ok? Pero miren, está casi, y esto es lo que pasa con nuestra carretera cuando hacemos las mejoras, ¿no? Acá el mismo diseño, miren, casi es imperceptible la modificación, pero es así como nosotros procedemos a hacer los diseños, ¿no? Las mejoras de carreteras, luego posterior a esto ya será con los considerandos. Miren acá que este yo lo había hecho como ejemplo, lo había hecho iniciar de otro lado. Acá puedo hacer la modificación. No me permite ya. Tendría que hacerlo nuevamente a partir de inicio de diseño. Pero ahí nosotros ya podemos ver un alineamiento. Miren, basado en nuestras normas, ojo, porque estoy utilizando nuestras normas, basado en otra realidad, que es otro país, ¿no? En este caso es Israel, Cisjordania. La zona donde ahorita está que se agarran a misiles, ¿no? Entonces, miren, aquí yo qué puedo hacer en base a lo que he proyectado en este tramo de mejora, yo puedo generar un alineamiento sobre este alineamiento, donde está, ya. Puedo generar que sería, vamos a decir, como una introducción a un segundo paso, un perfil, ¿no? Un perfil en base a la superficie, considerando mi vía en mejora y mi topografía que yo he obtenido aquí, ¿no? Entonces pongo OK, digo que me dibuje el perfil, entonces ahí está calculando y me da el perfil de mi lineamiento, ¿no? Entonces en base a esto, yo aquí tengo que diseñar la rasante, ya, y ese sería el siguiente tema a tratar, ¿no? El diseño de la rasante, o vamos a decir el perfil de diseño de ingeniería o diseño geométrico, que sería el complementario a lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿no? ¿Alguna consulta entre los asistentes? Una consulta común, ingeniero. Y está bonito el diseño, pero ¿cómo sacamos los datos las tablas de diseño para nuestros informes, ¿no? Hay distintos métodos. Vamos a Annotate, agregar tablas, acá alineamiento. Nosotros podemos sacar las tablas de los segmentos, por ejemplo, aquí. Eh, a ver, radio, longitud y valor, elementos de las curvas horizontales y espirales. Este archivito también se lo voy a alcanzar. Ya está preformateado, ¿no? A ver, acá. Lo que pasa que aquí debía haber seleccionado el alineamiento, ¿ya? Entonces, el alineamiento, quiero las curvas, ¿correcto? Entonces, quiero decir que no hay tag, o sea, no hay etiquetas. Para esto tengo que generar etiquetas, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle aquí al ordenador que me genere etiquetas para el alineamiento. O sea, ¿qué significa etiquetas? Que me marque, por ejemplo, cuáles son los PI
cuáles son los tramos, ¿no? Tramo uno, tramo 2, tramo 3. ¿Veis para qué? Para que lo pueda reconocer las tablas, ¿no? En este caso, miren, voy a agregar etiquetas al alineamiento mismo, ¿ya? Y le digo que me agregue las, las etiquetas, por ejemplo, acá, múltiples puntos de intersección, esto de acá. Doy clic aquí, miren, se marcaron todos los puntos de intersección, doy Enter, ¿ya? Ahora, nuevamente voy a alineamiento, digo, acá en el alineamiento, que me marque todos los segmentos, o sea, que me dé los nombres o me rotule cada tramo tangente, ¿ya? Como ven, ahí se rotularon, lo pueden ver acá, curva 6, curva 5, curva 3, le va dando su correspondiente numeración a cada uno de ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a generar esto? Que cuando yo voy aquí a agregar la tabla con los datos, le digo alineamiento, voy a llegar a agregar la tabla de curvas, que es lo que me está pidiendo, voy a seleccionar los tags, o sea, las etiquetas que he generado, ¿ya? Me dice que tengo 10 elementos de curva para nombrar o para tabular, pongo OK, selecciono este punto y aquí me da los valores ya de los elementos de curva horizontal, ¿no? Eh, Otro factor, otra manera también de poder pasarlos, bueno, aquí están los valores ya ordenados, traducidos, ya lo podemos leer en español, entender de acuerdo a nuestros parámetros, pero si los quisiéramos, para poder ir al Excel y entendemos un poquito de inglés, miren, selecciono acá este punto, le voy a decir que voy a editar la geometría, me voy al tabular, ¿se acuerdan? Esta tabular que había visto anteriormente, selecciono todos los valores, copio todo, me voy al Excel, bueno, en este caso abriría un archivo nuevo y pego simplemente. Entonces, como ven ustedes, acá ya me pega completamente todos los valores de diseño que me puede dar el Civil, ¿no? ¿Ya? Acá yo puedo generar mi tabla, vamos a ver aquí, ¿ya? Puedo ir ampliando, reduciendo, de acuerdo a lo que necesito o no necesito de estos valores. En el caso anterior, como ustedes vieron, yo he tomado solamente los valores circulares, ¿no? De las curvas, ¿ok? Para mostrar la tabla, porque mayormente lo que me piden en la tabular son las curvas. A ver, pasó acá. Se colgó. Ok, vamos a cerrar aquí. Espera un poquito que refresque la memoria. Listo. ¿Ya? Entonces, cuando yo he creado, miren acá el tabular, acá tengo todos los valores solamente de las curvas, ¿no? Donde me da la dirección, que implica esto, o sea, la dirección sobre cuál fue la deflexión, ¿no? Aquí está la deflexión, el rayo de esa curva, el rayo que hemos utilizado, ¿no? Y todos los valores que corresponden para el diseño de curva, ¿no? Si nosotros queremos, si queremos que el topógrafo vaya a campo y haga el dibujo o el replanteo, como le llamamos, ¿no? El replanteo de las curvas, el dibujo del alineamiento ya en campo, con estos valores va muy fácilmente a poder diseñarlo, ¿no?